Muy buenas tardes, estimados compatriotas. Hoy es día lunes 10 de diciembre del año 2018. Soy Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista con 43 años de trayectoria en materia fiscal. Soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas fundada el 1 de julio de 1985, y al día de hoy soy autor y coautor de 34 libros en materia fiscal. Uno de ellos, el tercer o cuarto libro que hice, fue este libro. Que se publicó en mayo de 1993. Su libro es La autocorrección fiscal a través del desarrollo de visitas domiciliarias. Este libro fue, la primera edición fue publicada, a ver si se alcanza a ver, en mayo de 1993, cuando un servidor de ustedes tenía 36 años de edad. Por cierto, si ustedes quieren verme cuando yo tenía 36 años de edad, en nuestro canal de YouTube México Triunfador hay un video de una conferencia que yo dicté el 7 de diciembre de 1993, cuando yo tenía 36 años, en una universidad en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Ahí está visible una conferencia en la que ustedes podrán conocer directamente lo que yo desde entonces decía. Porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿y este de dónde salió? Piensan que yo empecé a hablar de estos temas pues en este año, como la mayoría de los seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador, y no. Yo soy una persona que me he ocupado de los problemas políticos, económicos, sociales de México y de los mexicanos desde hace muchísimos años. Y entonces, en este libro que nosotros publicamos en 1993, al observar la tremenda corrupción que existía en materia fiscal, nosotros hicimos este libro exactamente para denunciarla, para describir en qué forma se llevaba esta tremenda corrupción, para dar información a los contribuyentes y a los asesores fiscales para no caer en la trampa de la corrupción, ¿verdad? Recordemos que en ese entonces estaba como presidente de la República Carlos Salinas de Gortari, que era el secretario de Hacienda y Crédito Público Pedro Aspe Armella, que el subsecretario de Ingresos era el fiscal de hierro, así le decían, Francisco Gil Díaz, que el director general de Auditoría Fiscal Federal era Alfredo Solloa Junco. Todos ellos gente corrupta. Entonces, nosotros, que siempre hemos sido enemigos de la corrupción, ¿verdad? Este libro se hizo para denunciar la corrupción fiscal, describir la corrupción fiscal, dar elementos a los contribuyentes y a los asesores para que no fueran víctimas de la corrupción fiscal. Y además, en el último capítulo nos atrevimos a expresar sugerencias al gobierno para que acabara con la corrupción fiscal. En este momento en que se maneja el argumento de que se quiere acabar con la corrupción fiscal, quiero compartir algunas de estas sugerencias que nosotros formulamos hace 25 años, para acabar con la corrupción fiscal, y quiero hacerlo leyendo lo que escribí en aquel año de 1993, pero considerando que estas medidas, que en este libro van restringidas a los visitadores fiscales, bien pudieran aplicarse a todos los servidores públicos, municipales, estatales, federales,
del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Estas medidas, con la participación de todos los mexicanos, porque aquí involucro a todos los mexicanos, sí pueden tener como resultado que se acabe con la corrupción. Y esto lo someto a la consideración de los mexicanos, del soberano pueblo mexicano. Bien, vamos a ver lo que yo escribí en aquellos años. Bien, en una parte dice: en este capítulo, que era ya el último, propuestas concretas, dice: en este capítulo nos atrevemos a proponer algunas medidas concretas que a nuestro juicio, y salvo la mejor y más autorizada opinión de las altas autoridades fiscales, pudieran disminuir considerablemente y probablemente hasta erradicar de nuestro ámbito la corrupción fiscal implantada para abusar del particular y traicionar al fisco federal. Hay quienes sostienen que jamás podrá acabarse con la corrupción fiscal. Pensamos que, detectadas con claridad y precisión las causas que originan, propician y permiten la corrupción fiscal, se está ya en condiciones de adoptar medidas administrativas de control que disminuyan considerablemente y, ¿por qué no?, que erradiquen por completo a la corrupción fiscal. Esto en beneficio de México, de los mexicanos y del gobierno mexicano y de los extranjeros que vienen a México a invertir y a arriesgar su dinero, sobre todo ahora que estamos en el umbral del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Proponemos infinidad de medidas y nosotros nos vamos directamente a la octava, que tiene que ver con los dineros. Bien, en la octava propuesta: que los visitadores fiscales, vámonos a la novena. Que los visitadores fiscales sean servidores públicos, octava, que además estén obligados a presentar sus declaraciones patrimoniales. Queda claro, los visitadores y demás empleados menores que llevan a cabo el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales no se encuentran legalmente obligados a presentar su declaración anual de situación patrimonial ante la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, pues dicha obligación se tiene a partir de jefes de departamento. Pudiera ser conveniente que la obligación de presentar declaración anual de situación patrimonial ante la Secretaría de la Contraloría General de la Federación comprendiera a los visitadores y demás empleados menores que llevan a cabo el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, pues de esta suerte podría detectarse y sancionarse a los visitadores y demás empleados fiscales menores o intermedios que utilizan el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales como instrumento para sorprender y apoderarse en lo personal del patrimonio de los particulares, traicionando además a su patrón, el fisco federal. No basta con que los visitadores sean trabajadores al servicio del Estado, servidores o funcionarios públicos, sino que pudiera ser conveniente que legalmente se dispusiera que los visitadores deben presentar declaración anual de situación patrimonial ante la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, a fin de evitar que incurran impunemente en enriquecimiento ilícito, utilizando el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales como instrumento para sorprender y apoderarse en lo personal del patrimonio de los particulares, traicionando además a su patrón, el fisco federal. Novena propuesta: que la Secretaría de la Contraloría General de la Federación lleve el registro de los nombres, progenitores, cónyuges e hijos de los servidores públicos que ocupen los cargos de visitadores y en general de todos los empleados y funcionarios fiscales que llevan a cabo el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. Hoy sería interesantísimo que se llevara un registro de los nombres de los progenitores, cónyuges e hijos de todos los servidores públicos municipales, estatales y federales, del legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Por qué? Bien, vamos a ver. Algunos visitadores, conscientes de que su actuación es ilegal y probablemente delictiva,
Al adquirir bienes muebles como vehículos o bienes inmuebles e incluso al abrir cuentas bancarias, en lugar de ponerlos a su nombre, los adquieren a nombre de su cónyuge, de sus hijos, de sus progenitores, etc. Pues bien, si ello sucede, los bienes que reciban o de los que dispongan el cónyuge y los dependientes económicos directos del servidor público visitador para los efectos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y del Código Penal Federal, se computan entre los bienes que adquieren los servidores públicos visitadores o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, salvo que se acredite que el cónyuge o los dependientes económicos los obtuvieron por sí mismos y por motivos ajenos al servidor público visitador. Así, si la cónyuge del visitador adquiere bienes inmuebles, pero demuestra que dichos bienes los obtuvo por sí misma y por motivos ajenos al servidor público visitador, no habrá problema. En cambio, si no demuestra el origen legítimo de tales bienes, tanto el visitador como su cónyuge incurrirán en el delito de enriquecimiento ilícito. 10ª propuesta que nosotros hicimos: que las declaraciones patrimoniales, y esta es muy importante, que las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos visitadores y los nombres de sus progenitores, cónyuge e hijos se encuentren a disposición de todos los particulares y organismos privados, empresariales, de comerciantes y de profesionistas. No es suficiente con que las autoridades administrativas y fiscales tengan en su poder las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos visitadores y el registro de los nombres de sus progenitores, cónyuges e hijos, ya que legalmente debe establecerse que dichas declaraciones patrimoniales y los nombres de progenitores, cónyuges e hijos del servidor público visitador están a disposición de todos los particulares y organismos privados, empresariales, de comerciantes y profesionistas, a fin de que estos últimos, coadyuvando a las altas autoridades fiscales, puedan verificar directamente la rectitud, legalidad y transparencia en la actuación de los servidores públicos. La corrupción no podrá ser erradicada si en su combate intervienen exclusivamente las altas autoridades fiscales. Se requiere del concurso de las altas autoridades fiscales y de los particulares para acabar con la corrupción. De ahí que resulte indispensable que legalmente se disponga que todos los particulares y organismos privados, empresariales, de comerciantes y profesionistas pueden y deben tener acceso a las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos visitadores y a los nombres de sus progenitores, cónyuges e hijos. Así, cuando un particular sea sujeto pasivo de una visita domiciliaria, al mismo tiempo que los visitadores revisan su situación fiscal real, simultáneamente el visitado puede verificar la rectitud, transparencia y legalidad en el proceder de los visitadores que los revisan, pues al contar con las declaraciones patrimoniales de dichos visitadores y al conocer los nombres de sus progenitores, cónyuges e hijos, está en condiciones de constatar en el registro público de la propiedad y en la dirección de tránsito de la localidad qué bienes inmuebles y vehículos aparecen inscritos a nombre de los visitadores, de sus progenitores, de su cónyuge y de sus hijos, constatando que no han incurrido en enriquecimiento ilícito. Lo anterior pudiera rendir mejores resultados si legalmente se dispusiera que los particulares y los organismos privados, empresariales, de comerciantes y profesionistas pueden solicitar por conducto de la Comisión Nacional Bancaria información acerca de las cuentas bancarias abiertas a nombre de los visitadores, de sus progenitores, de su cónyuge y de sus hijos. Y con estas medidas legislativas, los únicos que saldrían perdiendo serían los visitadores deshonestos y corruptos. El Fisco Federal, las altas autoridades fiscales, los visitadores honestos y los particulares se verían beneficiados con dichas medidas legislativas, las cuales permitirían combatir eficazmente la corrupción en materia fiscal.
Onceava propuesta, que los particulares y organismos privados empresariales de comerciantes y de profesionistas periódicamente revisen el registro público de la propiedad y los registros de tránsito a fin de determinar qué bienes son adquiridos por los visitadores, por sus progenitores, por su cónyuge y por sus hijos. Los organismos privados empresariales de comerciantes y de profesionistas en cada localidad podrían tener una oficina integrada por un número limitado de empleados, por ejemplo 3, cuya labor en todo el año fuera la de permanentemente estar revisando en el registro público de la propiedad y en los registros de tránsito qué bienes inmuebles y muebles, vehículos, adquieren los visitadores, sus progenitores, su cónyuge y sus hijos, de tal suerte que pueda detectarse de inmediato cuando un visitador incurre en enriquecimiento ilícito. El sueldo anual de estos empleados, dividido, de estos 3 empleados del organismo empresarial, dividido entre el total de miembros de dicho organismo privado, provocaría que cada uno de los miembros de ese organismo empresarial pagar anualmente una suma de dinero totalmente reducida a cambio de tener la seguridad de que los visitadores de su localidad actúan con rectitud, legalidad y transparencia. Esto en beneficio de toda la colectividad, del propio fisco federal, de las altas autoridades fiscales, de los empleados fiscales honestos y, en fin, en beneficio de México. 12ª propuesta, que las instituciones bancarias periódicamente estén obligadas a proporcionar a las altas autoridades fiscales la información relativa a qué cuentas bancarias manejan los visitadores, sus progenitores, su cónyuge y sus hijos, y que todos estos reportes puedan ser examinados por todos los particulares y organismos privados, empresariales, comerciantes y profesionistas. Bien, si las autoridades fiscales proporcionan a la Comisión Nacional Bancaria los nombres de los visitadores, de sus progenitores, de su cónyuge y de sus hijos, para que dicha comisión periódicamente esté informando a las autoridades fiscales si existen cuentas bancarias a nombre de dichas personas, esta sería una medida de control sumamente eficaz para detectar y evitar la corrupción en materia fiscal. Si además dicha información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria a las autoridades fiscales es entregada por estas a los particulares, a los organismos privados, empresariales, de comerciantes y de profesionistas, o por lo menos puesta a su disposición, con ello se combatiría eficazmente la corrupción en materia fiscal. Algunas de estas propuestas pudieran parecer fuera de lógica, sin embargo, el que legalmente solo sean deducibles para efectos del impuesto sobre la renta automóviles que no rebasen de cierto valor, siempre y cuando traigan estampadas en ambas portezuelas sendas leyendas con ciertas medidas que contengan los datos del contribuyente, incluyendo su logotipo, y si son varias unidades, todas del mismo color, señalándose además un lugar preciso donde van a guardarse en las horas no laborables. Bueno, también son medidas legislativas que en épocas pasadas fueron impensables y que sin embargo al día de hoy son disposiciones legales vigentes, porque el fin, combatir y erradicar la evasión fiscal, justifica los medios. Asimismo, el fin, combatir y erradicar la corrupción en materia fiscal, pudiera justificar los medios que aquí se proponen. Recordemos que este libro se escribió en 1993, cuando estaban vigentes las disposiciones fiscales que menciono en el último párrafo que leí. Luego, a continuación, transcribo un cuestionario que la Administración Fiscal Federal de Tepic durante 1992 envió por oficio a los contribuyentes, en donde les preguntaba sobre cuánto valía su menaje de casa,
cuánto gastaron en la adquisición de artículos decorativos, en la adquisición de otros bienes, cuánto gastaban de renta, alimentación, vestido, gastos médicos, diversiones, gastos escolares, agua, luz, teléfono, nombre de la escuela donde acuden sus hijos, si es particular o de gobierno, colegiaturas, cooperaciones voluntarias, club social a que pertenece, nombre y cuota de mantenimiento, seguros con los que cuenta el contribuyente, su esposa, sus hijos, pago de adeudos, hipotecas, automóviles, pago sobre capital de intereses, casa, vehículo, inmuebles que tiene, propiedades que posea a nombre de él, de su esposa o de sus hijos, bienes muebles también que posea a nombre del contribuyente, de su esposa, de sus hijos, como son automóviles, motocicletas, embarcaciones, otros ingresos obtenidos por su actividad, por venta de bienes inmuebles, por venta de muebles, ingresos, cuentas bancarias, préstamos personales, etc. Estos cuestionarios son los que se mandaban a los contribuyentes en aquella época. Y nosotros cuestionábamos que esos cuestionarios no tenían fundamento legal, pero bueno, sin embargo, independientemente de lo anterior, sería conveniente e interesante que así como las autoridades fiscales formulan estos cuestionarios a los contribuyentes, igualmente se los formulen a los visitadores y demás empleados fiscales que materialmente ejercen las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, manteniendo a disposición de los particulares, de organismos privados, empresariales, de comerciantes, de profesionistas, las respuestas proporcionadas por los visitadores, a fin de que quede claro que para todos que los visitadores tienen una forma de vida acorde con los ingresos que obtienen como visitadores adscritos a las autoridades fiscales. El mismo control que actualmente se ejerce sobre los contribuyentes para evitar que incurran en evasión fiscal debe ejercerse sobre los visitadores para evitar que incurran en corrupción, ya que igual daño causan a México tanto la evasión fiscal como la corrupción, aunque consideramos que es más grave esta última. Las irregularidades graves en que incurren los visitadores y demás empleados que materialmente ejercen las facultades de comprobación de las autoridades fiscales no las realizan en beneficio del fisco federal, sino en su beneficio personal, pues normalmente utilizan sus arbitrariedades como instrumento para apoderarse en lo personal del patrimonio de los particulares, lo que les permite, no obstante sus reducidos sueldos, vivir en zonas residenciales, traer automóviles del año o de modelos recientes, que sus hijos asistan a colegios particulares, que formen parte de clubes deportivos y sociales selectos y que anden vestidos, en muchas ocasiones, mejor que los contribuyentes. En los últimos años, el legislador federal ha otorgado a las autoridades fiscales todos los mecanismos legales que les permiten combatir frontalmente y con buenos resultados la evasión fiscal, lo que no solo es adecuado, sino necesario para que la modernización de nuestro país sea toda una realidad. Sin embargo, estas medidas legislativas, evidentemente bien intencionadas, deberán complementarse con otras que a nivel administrativo adopten las autoridades fiscales con el objeto de controlar a los empleados públicos que directamente ejercen las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, especialmente de los visitadores, para evitar que estos utilicen todas las atribuciones que legalmente se les están confiriendo para presionar e intimidar con más fuerza a los particulares, con el propósito de obtener gratificaciones personales en lugar de ocuparse y preocuparse con la evasión fiscal. Si no se controla a los empleados públicos inferiores, quienes materialmente realizan las revisiones fiscales, estas medidas legislativas pudieran provocar que en lugar de que se erradique la evasión fiscal, la misma se mantenga y si, por el contrario, se incremente la corrupción, desde luego, salvo la opinión de las autoridades fiscales. Quiero comentar
que este libro se lo entregué personalmente en la oficina de la presidencia, del secretario de Hacienda y Crédito Público, del subsecretario de Ingresos y del director general de Auditoría Fiscal Federal, pensando yo que esto se manejaba a niveles inferiores, a espaldas de las altas autoridades fiscales. Pensaba yo quería cooperar con el gobierno para que se acabara con el terrorismo fiscal entonces existente, que era el que propiciaba la corrupción fiscal. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Descubrir que todo este engranaje de corrupción venía desde arriba hacia abajo. Todos, así como el de tránsito le entrega su cuota a su jefe y este al jefe, así exactamente operaba esto. Entonces los visitadores entregaban al administradores y entonces era un verdadero negocio, una corrupción que nosotros denunciamos en este libro. En lugar de que la autoridad tomara en consideración mis sugerencias, lo que me gané fueron varios atentados contra mi vida. Varios atentados contra mi vida. Contra mi vida, contra la de familiares y la de colaboradores. Afortunadamente, ni la hoja del árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Dios no cumple antojos ni endereza jorobados y nadie se muere en la víspera. Motivo por el cual ninguno de nosotros, a pesar de bastantes atentados, que todos ellos todavía tengo perfectamente documentados, nunca sufrimos algún daño. Y aparte de eso, la autoridad me practicó una visita domiciliaria gritando a los cuatro vientos que la intención de esa visita domiciliaria era desprestigiarme, desaparecer mi despacho y meterme a la cárcel. Objetivos que no logró. En primer lugar, porque soy experto en la materia fiscal. Y en segundo lugar, porque siempre he cumplido puntualmente con mis obligaciones fiscales y siempre he pagado correctamente los impuestos a mi cargo, como lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Bien. Por cierto, de esa visita domiciliaria están visibles en nuestro canal México Triunfador 4 videos, cada uno duración de 2 horas, en donde tú puedes conocer cómo fue esa visita domiciliaria. Quiero comentarte que en México es la única visita domiciliaria filmada. Es un hecho histórico y es la única visita domiciliaria. No vas a encontrar que otro fulano, que otro contribuyente filmó su visita. No. Es la única visita domiciliaria grabada en la historia de México. Además está grabada con varias cámaras al mismo tiempo, con luces. Parece una boda, parece una fiesta, ¿verdad? Todo se oye con claridad y eso lo hice yo cuando tenía 36 años de edad. Pues bien, trayendo estas propuestas al día de hoy, ¿verdad? Y partiendo de la base de que realmente el presidente de la República pretende acabar con la corrupción, yo brevemente sintetizo estas sugerencias al día de hoy y se las hago directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los legisladores de Morena y de todos los partidos afiliados o con alianzas con Morena para que estas propuestas se transformen en ley. Lo primero que yo diría es que todos los servidores públicos, todos, sin excepción, todos deben presentar sus declaraciones patrimoniales en las que describan todas las propiedades que tienen todas, incluyendo sus progenitores, su cónyuge y por lo menos sus hijos. Y si son casados, también los familiares de su cónyuge. Esa información es importante que se entregue para que efectivamente los mexicanos podamos verificar que viven de acuerdo al sueldo que reciben. En segundo lugar, no basta con que esas declaraciones se presenten ante la autoridad. Si realmente se quiere acabar con la corrupción y realmente se quiere, ¿podrías prestarme se quiere que en este combate a la corrupción participemos todos? Esas declaraciones se deben hacer públicas y cualquiera de nosotros puede ver la declaración patrimonial del gobernador de Colima, de su esposa, de sus padres, de sus hijos, de su suegro, de su yerno, de sus cuñados.
lo que acabamos de escribir, lo que me escribiste. Eso sería. Que podamos ver la declaración de los diputados, de los senadores, del juez de distrito, del secretario de acuerdos, del jefe de departamento, del regidor de obra pública, del presidente municipal y de sus familiares, pero que lo podamos ver todos. Hoy, en la conferencia matutina que hoy se llevó a cabo por parte del presidente de la República, entre el minuto 40, 51 segundos y 42, 22 segundos, el presidente dijo lo siguiente: yo les recuerdo que vamos a gobernar todos juntos. Y me dicen mucho, ¿y nosotros en qué ayudamos? En eso, en vigilar que haya transparencia, que nadie se robe el dinero, que no haya evasión fiscal, que no se falsifiquen facturas, que no haya corrupción, que las obras estén construidas. Nos tienen que ayudar todos los ciudadanos. Y aquí vamos a estar hablando de estos asuntos. Bueno, aquí el presidente hoy dijo que vamos a gobernar entre todos juntos, ¿verdad? Y que nosotros debemos ayudarlo vigilando, cuidando que haya transparencia, que nadie se robe el dinero, que no haya evasión, etcétera, etcétera. Bien, para que nosotros podamos ayudarlo, bueno, que nos den elementos, que todos los servidores públicos, desde el ínfimo hasta el máximo, presenten declaraciones del legislativo, ejecutivo y judicial, federal, estatal y municipal. Pero no basta con eso, que podamos tener acceso a todas esas declaraciones del presidente municipal, de su esposa, de sus hijos, de sus padres, de sus suegros, de sus cuñados, de sus hermanos, para que veamos que ese servidor público actúa con transparencia y que no se roba nuestro dinero y que no esté evadiendo al fisco y que no lava dinero. Y que lo mismo podamos hacer con el regidor de obra, con el secretario de finanzas, con el gobernador, con el diputado, con el legislador, con el senador, con el juez de distrito, el magistrado de unitario, el magistrado de tribunal, con el colegiado, el ministro de la Suprema Corte, el secretario de estudio, cuenta, etcétera. Que todos, que tengamos eso a disposición para que nosotros verifiquemos, pueblo, ayudando al presidente y gobernando todos, que nadie vive por encima de su sueldo. Que también las instituciones financieras le entreguen al gobierno las cuentas bancarias y de inversiones de todos los funcionarios públicos y de sus familiares, de sus dependientes, y que esa información también esté al alcance de nosotros. ¿Cómo vamos a ayudar al presidente? ¿Cómo vamos a gobernar entre todos si todo eso se nos oculta como en el pasado? ¿Cómo? Si realmente hay la idea de que todos sean honestos, bueno, y de que el pueblo vigile, bueno, dennos las herramientas, que yo pueda entrar a revisar propiedades de Marta Erika, que ahora es la gobernadora de Puebla, de su esposo, de sus parientes, cuentas bancarias, y que lo pueda hacer yo hoy, y en un mes, y en 3 meses, y todo en tiempo real, para que vayamos viendo que efectivamente no se están enriqueciendo, ¿verdad? Que no hay complicidades. Si vamos a hablar con transparencia, eso es transparencia. Y si vamos a hablar de cambios radicales que nos han explicado que radicales de raíz, bueno, pues vamos a hacerlo de raíz, y que toda esa información de todos los servicios públicos tengamos acceso a los mexicanos, que somos los soberanos, Muy bien. Y no estaría por demás que todos los organismos empresariales, de comerciantes, de industriales, de profesionistas, etcétera, etcétera, tengamos en cada ciudad una oficina con unos 4 o 5 trabajadores, ¿verdad? Que todo el día, todos los días, estén revisando
las propiedades de todos los funcionarios del lugar, del juez de distrito, del magistrado del tribunal unitario, del colegiado, del delegado, del jefe de departamento, del secretario de finanzas, del presidente municipal, del regidor de obra, del regidor de educación, del síndico, etcétera, etcétera, día a día, para que estemos seguros de que efectivamente están viviendo de su sueldo. Dicen que al ojo del amo engorda el caballo, y el que tiene tienda, que la atienda. Y si estamos en una cuarta transformación y queremos que el pueblo participe activamente en esta cuarta transformación, dennos los elementos para que nosotros vigilemos a todos los servidores públicos. Somos muchísimos particulares y entre todos podremos traer en cintura a estos visitadores. Yo espero que las cosas hayan cambiado y que no la difusión de este video, como en el año de 1993, me acarree atentados a mis familiares o a mí, o que tampoco dé lugar a una persecución fiscal, que eso no me preocupa, porque nosotros cumplimos con nuestras obligaciones fiscales y pagamos puntualmente nuestros impuestos, ¿verdad? Bueno, y si hay atentados o si hay una persecución en mi contra, incluso con la intención de falsificarme delitos, como en la vía pública sembrar en mi vehículo drogas, armas, estupefacientes, bueno, alguien tiene que decir las cosas. Y si ese es el costo que debo pagar por hablar en beneficio de los mexicanos, que no es la primera vez que lo hago, porque aquí hay una prueba contundente de que lo hice desde 1993, cuando yo tenía 36 años de edad, bueno, con mucho gusto asumo esos riesgos, ¿verdad? Como lo he dicho siempre, por México, por los mexicanos, que después de Dios es lo que más amo, con gusto doy no solo mi trabajo y mi esfuerzo, sino también, si es necesario, mi vida y mi libertad. Bien, estimados amigos, yo los invito a que, si estos planteamientos que nosotros hemos hecho los consideras adecuados, pues tratemos de hacérselos saber a los legisladores de Morena, al presidente de la República, para que se hagan los ajustes, para que todos los servidores públicos presenten sus declaraciones patrimoniales de ellos y sus dependientes, de sus familiares, que esas declaraciones las tengamos nosotros a la vista, a nuestra disposición, y que los organismos empresariales estemos monitoreando a todos nuestros servidores públicos. Y una última invitación: todos los servidores públicos, todos viven entre nosotros, todos. El juez federal tiene vecinos, el regidor de obra tiene vecinos, el diputado tiene vecinos, el secretario de Hacienda tiene vecinos, el subsecretario tiene vecinos, el jefe de la unidad de inteligencia financiera tiene vecinos, ¿verdad? Pues todos ellos deben vivir en un nivel acorde al sueldo que van a recibir, que tiene que ser necesariamente menor a 108,000 pesos mensuales. Si de pronto uno de estos servidores públicos, que es nuestro vecino, tiene una mansión casi de una cuadra, trae camionetas, su esposa también, sus hijos traen autos deportivos, van a universidades carísimas, de lujo, al ITAM, a la Anáhuac, ¿verdad? Viajan al extranjero, evidentemente no están viviendo con 108,000 pesos. Entonces, nosotros podemos denunciarlos por lavado de dinero. Porque evidentemente, si el empleado gana 108,000 pesos y viven como millonarios, y además viven exactamente en una zona residencial, los vecinos de este funcionario que gana mucho menos de 108,000 pesos mensuales son empresarios industriales, etc. ¿Cómo es posible? Explíquenme. Ese sujeto, sin duda alguna, está
utilizando recursos de procedencia ilícita, está incurriendo en actos de corrupción. Entonces, habrá que denunciarlo por lavado de dinero, ¿verdad? Tan fácil que es obtener copia certificada ante el registro público del inmueble, ver a nombre de quién está, y se puede integrar una... Fíjense ustedes bien, México puede cambiar y se puede acabar con la corrupción. Pero para que se acabe con la corrupción, todos tenemos que actuar. Y todos podemos hacerlo. Hoy nuestros legisladores, nuestros diputados, senadores, jueces, deben vivir en colonias clase medieras. En casas con un valor modesto. Utilizar coches modestos. La esposa, coche modesto. Los hijos, escuela de gobierno o escuela particular modesta. Porque eso es para lo que alcanza un sueldo menor a 108,000 pesos. Entonces, miren ustedes. Nosotros vamos a saber si realmente se cumple con la ley federal de remuneraciones de los servidores públicos, simplemente viendo cómo viven los servidores públicos. Y los servidores públicos, todos tienen vecinos. Y esos vecinos sí conocen que el servidor público vive por encima de su nivel de vida. Aparte de que lo podemos compartir en redes sociales, todos pueden denunciarlo por enriquecimiento ilícito, por lavado de dinero o hacer la denuncia ante el SAT por posible evasión fiscal y desde luego comunicárselo directamente al presidente de la República a través de las redes sociales. Entre todos sí podemos acabar con la corrupción. Bien, estimados amigos, espero que este video les resulte de interés y con este video quiero decir que tú que me estás escuchando no necesariamente tienes que ser espectador de la vida nacional. Tú puedes ser actor y más aún puedes ser autor junto con los 120 millones de mexicanos. Podemos ser autores de la vida nacional. Sean felices. Buenas tardes.